Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Y con este saludo litúrgico comienza la audiencia general de este miércoles 3 de noviembre del Santo Padre Dalla lettera di Francisco. San Paolo Apostolo ai Galati. Vi dico dunque, fratelli, camminate secondo lo Spirito. Por eso les digo, hermanos, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Y ha sido la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana que corresponde a la carta de San Pablo a los Gálatas, número 5. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Y ahora la misma lectura es leída en lengua francesa. Et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Y después de la proclamación del pasaje bíblico en lengua francesa, escucharemos ahora la versión en lengua inglesa. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. But I say, walk by the Spirit, and do not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to prevent you from doing what you would. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. The word of the Lord. Y ahora hará lo mismo el sacerdote proclamando el pasaje bíblico en alemán. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Ich sage aber, wandelt im Geist, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln. Wort des lebendigen Gottes. Dank. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Por mi parte les pido, hermanos, caminen según el Espíritu, y así no serán arrastrados por los deseos desordenados de su carne pecadora, porque esa carne desea lo contrario al Espíritu y el Espíritu lo contrario a la carne, y la oposición entre ambos es tal que ustedes no logran hacer lo que desean. Si vivimos según el Espíritu, caminemos también según el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Acabamos de escuchar la proclamación de la lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas en español y ahora es el turno de la proclamación en lengua portuguesa. Eu vos ordeno, procedeis segundo o Espírito. Assim não satisfareis aos desejos da carne, pois a carne tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito,
de modo que nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito, corretamente. Palavra do Senhor. Y ahora el mismo pasaje bíblico es proclamado en árabe. Durante la audiencia general, la palabra es proclamada en diferentes idiomas, 8 para la precisión, para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas. فلنسر أيضا سيرة الروح كلام الرب. Y finalmente la lectura será proclamada también en lengua polaca. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Oto czego uczę. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Oto Słowo Boże. Y después de la proclamación del pasaje bíblico en las 8 lenguas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nel brano della lettera ai Galati che abbiamo appena ascoltato, San Paolo en el pasaje de la carta a los Gálatas que acabamos de escuchar, San Pablo exhorta a los cristianos a caminar según el Espíritu Santo. In effetti, credere in Gesù significa seguirlo. En efecto, creer en Jesús significa seguirlo, ir detrás de Él en su camino, como hicieron los primeros discípulos. Y al mismo tiempo significa evitar el camino opuesto, el del egoísmo, el de la búsqueda del propio interés, que el apóstol llama deseo de la carne. Un camino estupendo, ma anche faticoso. El Espíritu es el guía en este camino por la vía de Cristo, un camino estupendo, pero también agotador, que comienza en el bautismo y dura para toda la vida. Pensemos en una larga excursión en alta montaña. Es fascinante, la meta nos atrae, pero requiere mucho esfuerzo y tenacidad. Esta imagen puede sernos útil para entrar en el mérito de las palabras del apóstol. Caminar según el Espíritu, dejarse guiar por Él. Son expresiones que indican una acción, un movimiento, un dinamismo que impide detenerse ante las primeras dificultades, que provoca confiar en la fuerza que viene de lo alto. Recorriendo este camino, el cristiano adquiere una visión positiva de la vida. Esto no significa que el mal presente en el mundo haya desaparecido o que los impulsos negativos del egoísmo y el orgullo hayan desaparecido. Más bien quiere decir creer que Dios es siempre más fuerte que nuestras resistencias y más grande que nuestros pecados. Y esto es importante, creer que Dios es más grande siempre, más grande que nuestras resistencias, más grande que nuestros pecados.
Al exhortar a los Gálatas a seguir este camino, el apóstol se pone a su nivel, abandona el verbo en imperativo caminen y utiliza el indicativo nosotros, caminemos según el Espíritu, como diciendo, pongámonos en la misma línea y dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Es una exhortación. San Pablo siente necesaria esta exhortación también para sí mismo. Aunque sabe que Cristo vive en él, también está convencido de que aún no ha alcanzado la meta, la cima de la montaña. El apóstol no se sitúa por encima de su comunidad, sino que se coloca en medio del camino de todos. Se coloca en medio del camino de todos para dar un ejemplo concreto de cuánto es necesario obedecer a Dios, correspondiendo cada vez más y cada vez mejor a la guía del Espíritu. Es lindo cuando vemos pastores que caminan en medio del pueblo, que no se separan, que no se sienten más importantes. Yo soy sacerdote, yo soy un obispo con la nariz parada. Son pastores que caminan con el pueblo. Es tan hermoso, hace bien al alma. Este caminar según el Espíritu no es solo una acción individual. También concierne a la comunidad en su conjunto. En efecto, construir la comunidad siguiendo el camino indicado por el apóstol es entusiasmante, pero exigente. Los deseos de la carne, las tentaciones, es decir, las envidias, los prejuicios, las hipocresías y los rencores siguen haciéndose sentir, y el recurso a una rigidez preceptiva puede ser una fácil tentación, pero al hacerlo se saldría del camino de la libertad y en lugar de subir a la cima se volvería hacia abajo. Recorrer el camino del Espíritu requiere en primer lugar dar cabida a la gracia y a la caridad. No tener miedo. Pablo, después de haber hecho sentir su voz de forma severa, invita a los Gálatas a hacerse cargo de las dificultades de los demás y si alguien se equivoca, a utilizar la mansedumbre. Escuchemos sus palabras. Hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes, los espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Lleven las cargas unos de otros. Una actitud bien distinta de las habladurías, a sacarle el cuero al prójimo. Esto no es según el Espíritu. E vigilare su noi stessi per non cadere noi in quei peccati, cioè la umiltà. En efecto, cuando tenemos la tentación de juzgar mal a los demás, como ocurre a menudo, debemos reflexionar primero sobre nuestra propia fragilidad. Hay gente que parece que se ha recibido en habladurías. Todos los días critican a los demás. Pero mírate a ti mismo. Es bueno preguntarse qué nos motiva a corregir a un hermano o a una hermana y si no somos en cierto modo corresponsables de su error. El Espíritu Santo, además de darnos el don de la mansedumbre, nos invita a la solidaridad, a llevar las cargas de los demás. ¿Cuántas cargas hay en la vida de una persona? La enfermedad, la falta de trabajo, la soledad, el dolor y cuántas otras pruebas que requieren la cercanía y el amor de los hermanos. También nos pueden ayudar las palabras de San Agustín cuando comenta este mismo pasaje. Por lo tanto, hermanos, si un hombre está implicado en alguna falta, instrúyanlo con espíritu de mansedumbre. Y si levantas la voz,
que haya amor interiormente. Si exhortas, si acaricias, si corriges, si te muestras duro, ama siempre. La regla suprema de la corrección fraterna es el amor, querer el bien de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Y muchas veces es también tolerar los problemas de los otros, los defectos de los otros, en el silencio, en la oración, para luego encontrar el camino justo para ayudarlo a corregirse. Y esto no es fácil. El camino más fácil es la habladuría, sacarle el cuero al otro, como si yo fuera perfecto. Y esto no se debe hacer. Mansedumbre, paciencia, oración, cercanía. Caminemos con alegría y paciencia por este camino, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Gracias. Y como acaba de afirmar el Santo Padre en su catequesis, recorrer el camino del Espíritu requiere, en primer lugar, dar cabida a la gracia y a la caridad. Querer el bien de nuestros hermanos es la regla suprema de la corrección fraterna. Y ahora el lector en francés presenta al Papa los saludos de los fieles de lengua francesa que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y le manifiestan sus sentimientos de filial afecto. Il bénira également les chapelets, les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, saint Paul exhorte les chrétiens à marcher selon l'Esprit Saint. En effet, croire en Jésus, c'est aller à sa suite à l'exemple des premiers disciples. L'Esprit nous guide sur ce chemin, nous donnant d'en haut la force pour ne pas nous arrêter devant les difficultés ni les impulsions de l'égoïsme et de l'orgueil que l'apôtre appelle les convoitises de la chair. Le mal est présent dans le monde, mais Dieu est plus fort que nos résistances et plus grand que nos péchés. Cette marche selon l'Esprit n'est pas individuelle, elle concerne toute la communauté. Construire cette communauté est souvent difficile. Resumiendo en francés la catequesis que el Santo Padre apenas pronunciado, el lector recuerda que el mal está presente en el mundo, pero Dios es más fuerte que nuestra resistencia y más grande que nuestros pecados. Este caminar en el Espíritu no es individual, sino que concierne a toda la comunidad. Marchons avec patience et avec joie dans cette voie, en nous laissant guider par le Saint-Esprit. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa, especialmente a los jóvenes confirmados de la diócesis de Sees y a todos los peregrinos venidos de Francia. En estos días recordamos a nuestros queridos seres difuntos, que el Espíritu Santo nos ayude a caminar vigilantes en la oración y fieles a la palabra de Jesús, en espera de reencontrarlos un día en la alegría del cielo. Que Dios los bendiga. Y el lector ahora traduce el saludo del Papa a los fieles franceses. Nous nous souvenons ces jours-ci de nos chers défunts, que l'Esprit Saint nous aide à marcher vigilants dans la prière et fidèles à la parole de Jésus, en attendant de les retrouver un jour dans la joie du ciel. Que Dieu vous bénisse. Y ahora damos paso al lector de lengua inglesa, que hará también el resumen en inglés de lo que el Papa ha dicho en italiano en su catequesis. Wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose.
The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on St. Paul's letter to the Galatians, we now turn to the Apostles' exhortation to live by the Spirit. Paul uses the image of walking to describe the journey of Christian discipleship. The Holy Spirit guides us along the path of holiness. He teaches us to persevere in the new life we have received in Christ and to reject the desires of the flesh that are contrary to it. Paul makes it clear that the journey of discipleship, which begins at baptism, is demanding. Pablo deja claro que en el camino del discipulado que comienza en el bautismo es exigente, requiere una lucha constante, no solo en nuestra vida como individuos, sino también en la vida de la comunidad. Solo mediante la gracia y la caridad, dice el lector, que son dones del Espíritu, podemos superar las tentaciones siempre presentes de la ira, la envidia y el egoísmo. And compassionate to those who are suffering. Let us ask for the grace to be confirmed in our efforts to live by the Spirit and to act in a way worthy of the calling we have received in Christ. The Holy Father will now greet the English-speaking visitors in Italian. Saludo a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los procedentes de Inglaterra y de los Estados Unidos de América, junto con el grupo de capellanes militares estadounidenses que han venido a Roma en estos días. Sobre todos ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz del Señor. Que Dios los bendiga. Especially those from England and the United States of America, as well as the group of American military chaplains meeting in Rome in these days. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of the Lord. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir y a continuación el lector de lengua alemana hará también el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa en italiano. Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, der heilige Paulus fordert uns in der heutigen Lesung dazu auf, im Geist zu wandeln. In der Tat, an Jesus zu glauben bedeutet, ihm nachzufolgen, wie es die ersten Jünger getan haben, und dabei den entgegengesetzten Weg des Begehrens, des Fleisches und des Egoismus zu meiden. Der wunderbare Weg, den Christus uns weist, beginnt mit der Taufe und verlangt wie bei einer Bergwanderung viel Ausdauer, aber auch Führung. Diese finden wir im Heiligen Geist. Im Vertrauen auf seine Gnade können wir die Hindernisse und Schwierigkeiten im christlichen Leben überwinden, in der Gewissheit, dass Gott stets größer ist als unsere Sünden und Schwächen. Das Wandeln im Geiste geschieht aber nicht allein, sondern in der Gemeinschaft der Kirche, in der der Heilige Geist unablässig am Werk ist. In ihr trägt der eine des anderen Last. Wenn einer auf dem Weg fällt,
so sollen wir ihn nicht streng aburteilen. Retomando la catequesis del Santo Padre, el lector en lengua alemana afirma que con la gracia del Espíritu Santo podemos superar los obstáculos y dificultades de la vida cristiana con la certeza de que Dios es siempre más grande que nuestros pecados y debilidades. Saluto cordialmente i fedeli di lingua tedesca. Saludo cordialmente a los fieles de lengua alemana. Recordemos que la comunión de la Iglesia incluye no solo a nuestros hermanos y hermanas en este mundo, sino también a nuestros queridos difuntos. Caminando en el Espíritu, realicemos pues la obra de misericordia espiritual y oremos por ellos para que pronto alcancen la meta de la visión eterna de Dios. Erinnern wir uns daran, dass die Gemeinschaft der Kirche nicht nur die Brüder und Schwestern auf dieser Welt umspannt, sondern auch unsere lieben Verstorbenen. Wenn wir im Geist wandeln, sollen wir auch das geistliche Werk der Barmherzigkeit vollbringen, für sie zu beten, auf dass sie bald zum Ziel der ewigen Gottesschau gelangen. Y seguimos con la catequesis ahora en nuestro idioma. De lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy San Pablo nos exhorta a que caminemos según el Espíritu y nos dejemos guiar por Él en nuestro seguimiento de Cristo. Estas expresiones indican que la vida cristiana es acción, movimiento, dinamismo. Al mismo tiempo, el apóstol nos dice que hay que evitar el camino opuesto al que llama los deseos desordenados. Pero eso no significa que el mal o nuestros impulsos negativos vayan a desaparecer, sino que Dios es siempre más fuerte que nuestras resistencias y nuestros pecados. Por otra parte, este caminar según el Espíritu no es solo una acción individual, implica también a la comunidad. Para poder combatir los deseos de la carne, que no favorecen la comunión, como la envidia, la hipocresía, el rencor, las críticas destructivas, es necesario dar espacio a la gracia y a la caridad. El amor es la regla suprema para poder seguir el camino del Cristo. Nos hace conscientes de nuestra propia fragilidad y nos hace misericordiosos y solidarios con las dificultades y debilidades de los demás. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a dejarse interpelar por las palabras de San Pablo: ¿caminamos según el Espíritu o nos quedamos encerrados en deseos mundanos? Si nos dejamos guiar por el Espíritu, también estamos llamados a acompañar a los que más sufren, a rezar por ellos, ayudarlos de una manera concreta. Los animo a seguir en este camino con paciencia y alegría. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y el Papa ha hecho llegar en su lengua madre los saludos a todos los fieles de lengua española de América Latina, España, Estados Unidos y demás esparcidos por el mundo.
Y ahora es el turno del lector de lengua portuguesa que lleva al Papa los sentimientos de gratitud y afecto filial de los fieles de lengua portuguesa que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y aseguran al pontífice sus oraciones por sus intenciones como pastor de la Iglesia Universal. Además, anuncia que al final de la audiencia se recitará el Padre Nuestro en latín y el Papa impartirá la bendición apostólica a todos, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Às crianças, aos idosos, aos doentes e a todos os que sofrem. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada traz consigo. Leio agora resumo da catequese do Papa Francisco. No trecho da carta aos Gálatas que acabamos de ouvir, São Paulo exorta os cristãos a caminhar segundo o Espírito Santo, que deve ser o nosso guia no seguimento de Cristo. Caminho fascinante, mas também cansativo, que começa no batismo e dura toda a vida. Percorrendo esse caminho, o cristão adquire uma visão positiva da vida, o que não significa que o mal presente no mundo tenha acabado ou que desapareçam os impulsos negativos do egoísmo e do orgulho, mas significa crer que Deus é mais forte do que as nossas resistências e maior que os nossos pecados. Este caminhar segundo o Espírito não é só uma ação individual, mas diz respeito também à comunidade como um todo. Percorrer o caminho do Espírito requer, em primeiro lugar, dar espaço à graça e à caridade. Na vida em comunidade, significa também corrigir os irmãos, com espírito de docilidade, pois o Espírito Santo, além de nos conceder o dom da mansidão, convida-nos à solidariedade, a carregarmos o peso uns dos outros. A regra suprema da correção fraterna é o amor, isto é, corrigir porque queremos o bem dos nossos irmãos e irmãs. Caminhemos com alegria e paciência nesta estrada, deixando-nos guiar pelo Espírito Santo. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari fratelli e sorelle di lingua portoghese. Queridos hermanos y hermanas de lengua portuguesa, ayer recordamos a todos nuestros seres queridos fallecidos. No olvidemos que para llegar a la meta, al final del camino de esta vida terrenal, necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu. Sobre todos ustedes y sobre sus seres queridos invoco la bendición de Dios. Eis a tradução das suas palavras. Queridos irmãos e irmãs de língua portuguesa, ontem recordamos todos os nossos entes queridos já falecidos. Y el monitor traduce las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa de África, Brasil y Portugal. Necessitamos deixar-nos guiar pelo Espírito. Sobre todos vós e sobre todas as pessoas que vos são caras, invoco a bênção de Deus. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم. Y ahora es el turno de la catequesis, del resumen de la catequesis del Santo Padre Francisco para los fieles en lengua árabe. ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى والمتألمين.
وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على دعوة الرسول بولس إلى أن نسلك سبيل الروح في إطار تعليمه في الرسالة إلى أهل غلاطيا، وقال: حث القديس بولس المسيحيين على أن يسلكوا سبيل الروح القدس، والإيمان بيسوع يعني أن نتبعه وأن نسير وراءه على طريقه كما فعل التلاميذ الأوائل، ويعني في الوقت نفسه أن نتجنب الطريق المعاكس، أي طريق الأنانية والسعي وراء المصالح الشخصية والتي سماها الرسول شهوة الجسد. والذي يقود هذه المسيرة على طريق المسيح هو الروح، وهي مسيرة رائعة ولكنها أيضا متعبة، إذ تبدأ في المعمودية وتستمر مدى الحياة. هذه الدعوة ليست مجرد عمل فردي، بل تتم أيضا مع الجماعة كلها، وبناء الجماعة من خلال اتباع الطريق الذي أشار إليه الرسول هو أمر مثير للحماسة ولكنه ملزم. وأكد قداسته إن شهوات الجسد أي الحسد والتحيز والنفاق والحقد ما زالت حاضرة فينا، وقد تراودنا التجربة لنلجأ إلى تعاليم صارمة للحد من تلك الشهوات في غيرنا، ولكن ذلك لا يفيد، لأننا بذلك الفعل سنخرج عن طريق الحرية والمحبة كما قال القديس أغسطينوس، وبدلاً من الصعود إلى القمة سنعود إلى الأسفل. لهذا يتطلب السير في طريق الروح إعطاء مساحة للنعمة والمحبة في المقام الأول. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de lengua árabe. El Espíritu Santo, además de darnos el don de la mansedumbre, nos invita a la solidaridad, a llevar las cargas de los demás y nos impulsa a corregirlos. De ello se desprende que la regla suprema de la corrección fraterna es el amor, querer el bien de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Y ahora el lector de lengua árabe traduce para los fieles el saludo del Papa. يدعونا إلى التضامن وحمل أثقال الآخرين ويدفعنا إلى إصلاحهم، ومن هذا نفهم أن القاعدة الأسمى في الإصلاح الأخوي هي المحبة، أي أن نريد الخير لإخوتنا وأخواتنا. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Y siguiendo con la audiencia general, también el lector de lengua polaca hará la síntesis de la catequesis de hoy centrada en el caminar según el Espíritu. Oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszym fragmencie listu do Galatów apostoł Paweł zachęca chrześcijan do postępowania według Ducha Świętego. Wiara w Jezusa oznacza pójście za Nim, podążanie Jego drogą, a jednocześnie unikania drogi przeciwnej, egoizmu, pychy, szukania własnej korzyści, którą apostoł narodów nazywa pożądaniem ciała. Duch Święty jest przewodnikiem w tej pielgrzymce, która rozpoczyna się w sakramencie chrztu i trwa przez całe życie. To postępowanie według Ducha nie jest wyłącznie działaniem indywidualnym, ale dotyczy całej wspólnoty.
której musimy uczynić miejsce dla łaski i miłosierdzia. Paweł zachęca Galatów, by wzięli na siebie nawzajem swoje trudności. Pablo anima a los Gálatas a asumir las dificultades de los demás y si alguien se equivoca a ser amable, recuerda el lector retomando las palabras del Santo Padre Francisco en su catequesis. En efecto, cuando tenemos la tentación de juzgar mal a los demás, debemos reflexionar primero sobre nuestra propia debilidad. Których on potrzebuje bliskości i miłości braci. Duch Święty, oprócz tego, że daje nam dar łagodności, zachęca nas do noszenia brzemion innych. Zatem podążajmy radośnie i cierpliwie tą drogą, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu i wierząc, że Bóg jest zawsze mocniejszy niż nasze opory i większy niż nasze grzechy. Obecnie Ojciec Święty pozdrowił wszystkich Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente a tutti i polacchi. Saludo cordialmente a todos los polacos. Ayer, al celebrar la conmemoración de todos los fieles difuntos, encomendamos a la Divina Misericordia a nuestros seres queridos y de manera especial a los que esperan nuestra ayuda en la oración para entrar en la alegría de la vida eterna. La oración por los difuntos, sostenida por la esperanza que nos ha donado Cristo resucitado, no es la celebración del culto de la muerte, sino un acto de caridad hacia nuestros hermanos y hermanas, un llevar las cargas de los demás. Los bendigo de corazón. Y el lector traduce el saludo del Papa a los fieles polacos que acabamos de escuchar. Polecaliśmy Bożemu miłosierdziu drogie nam osoby, a szczególnie tych, którzy oczekują naszej modlitewnej pomocy, aby wejść do radości życia wiecznego. Modlitwa za zmarłych, wzmocniona nadzieją daną przez Chrystusa zmartwychwstałego, nie jest celebrowaniem kultu śmierci, lecz jest aktem miłości wobec naszych braci i sióstr oraz noszeniem brzemion jedni drugich. Z serca Wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana. Santo Padre, los fieles de lengua italiana, conectados a través de los medios de comunicación, desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. El lector explica que en la conclusión de esta audiencia se recitará la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Bendicirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno trae consigo. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana. In particolare al gruppo Amici dello Sport di Falconara. Especialmente al grupo Amici dello Sport de Falconara Marittima. A los fieles de la parroquia de Bellagio. ¿Cómo? Los exhorto a dar testimonio en todos los ámbitos del amor infinito con el que Dios circunda a cada persona. Por último, como siempre, mis pensamientos se dirigen a los ancianos, los enfermos, los jóvenes y los recién casados. La solemnidad de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos que hemos celebrado recientemente nos ofrecen la oportunidad de reflexionar una vez más sobre el sentido de la existencia terrenal y su valor para la eternidad. Que estos días de reflexión y oración sean una invitación para que todos imiten a los santos que se mantuvieron fieles al proyecto divino durante toda su vida. Mi bendición para cada uno de ustedes. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre.
sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Spiritus Sanctus. Amen.